Bienvenidos a Cabina del Misterio. Hoy tenemos un programa muy interesante con un tema que me lo han pedido muchos seguidores, que es sobre la masonería en Guayaquil. Y para eso tenemos un invitado especial al señor Ricardo Pérez, que es miembro activo de la francmasonería de Guayaquil, Ecuador y a nivel mundial. Así que vamos a entrar con muchos detalles acerca de todo lo que representa esta logia masónica y cómo fueron sus orígenes dentro de Guayaquil. Así que Ricardo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y vamos a tratar de descifrar esos mitos que muchas personas tienen acerca de la masonería. Primero, ¿cuál es tu grado? ¿Cómo entraste, Ricardo, a la masonería? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Sí. por estar aquí, por esta invitación. Sí. Bueno, la masonería, como nosotros decimos los masones, la primera luz que vi fue en el año 2009. Con el transcurso de los años pude finalmente ingresar a la muy respetable Gran Logia de los Antiguos Libres y Aceptados Masones del Ecuador en el año 2015. Perfecto. ¿No? Actualmente yo soy maestro masón, tercer grado de la francmasonería. Ok. ¿Cuántos grados hay en la masonería? ¿A qué le llaman grados? ¿Son niveles de conocimiento? ¿Son niveles de cultura? ¿Son niveles de aprendizaje? ¿A qué le llaman grados? Bueno, para hablar de grados tenemos que referirnos también a los ritos. Ok. A nivel mundial existen cientos de ritos. La masonería ecuatoriana como tal representativamente trabaja bajo 3 ritos principales, digamos, ¿no? Está el rito escocés antiguo aceptado, que tiene 33 grados. Ok. O sea, empieza en la logia simbólica, aprendiz, compañero maestro, y posteriormente vienen los grados superiores o grados filosóficos. Perfecto. Que culminan en el 33, ¿no? También está el rito de York, que si bien es cierto, hay diferencias dentro de sus nomenclaturas y dentro de sus cosas interiores, también tiene un sistema de grados diferente al rito escocés. Perfecto. También está el rito egipcio de Memphis, que es un compendio de 90 grados, y está también el rito egipcio de Memphis y Misraim, que son egipcios los dos. Ok. Hay ciertas diferencias, que compende de 99 grados. Ok, cuando hablas de ritos, ¿a qué te refieres? O sea, porque las personas pueden de pronto imaginar, ¿verdad? La palabra rito, ¿será que velas, algo oscuro? ¿A qué le llaman rito dentro de la masonería? Bueno, el rito dentro de la masonería se refiere justamente a la estructura iniciática y a la estructura en la cual un miembro de la masonería se va a dedicar a recorrer o a estudiar. Ok, Básicamente. perfecto. ¿Cómo nace la masonería a nivel mundial? ¿Cuál es el origen? Bueno, eso ahí es un tema que es muy discutido en la actualidad. Muchos hablan sobre la creación del Templo de Salomón. Otros se van al ámbito un poco más científico y hablan sobre Mesopotamia, Caldea, inclusive Egipto, ¿no? No obstante, a partir de 1717 se conoce a la masonería de forma, digamos, pública, y se le da una institucionalidad social. Y dentro de tu conocimiento personal, ¿cuál de las dos corrientes es la que tú crees que inició la masonería a nivel mundial? ¿La de Egipto o la de Mesopotamia? Bueno, esas van de la mano, realmente. Ok. Sí, Babilonia, Sumeria, Egipto, yo creo que van de la mano, ¿no? Okay. Entonces, mi criterio es de que justamente la masonería inició en esos tiempos. Perfecto. ¿Y cómo llega a Guayaquil? ¿Cuáles son sus inicios? Bueno, la masonería es muy interesante. Personalmente considero yo 2 génesis principales. Correcto. Que es cuando la masonería se introdujo acá al país en la época de Eugenio Espejo.
Según nuestros archivos históricos, se indica que Eugenio de Santa Cruz y Espejos, junto con su hermano Juan Pablo Espejo y su aprendiz Juan Pío Montúfar, tuvieron que viajar a Bogotá a iniciarse en las logias de Bogotá, ¿no? En este caso cuando estaba la Gran Colombia, ¿no? Posteriormente ellos trajeron la masonería a Ecuador, lo que se conoce ahora Ecuador, y la instauraron en Quito con la primera logia que se conoce como nombre de Logia Ley Natural. Ok. Y en esa época difiere mucho la estructura, los ritos y todas las situaciones internas a lo que es la masonería moderna. Por supuesto, porque ¿cómo es que llega Eugenio Espejo a enterarse de eso? ¿Qué lo atrajo? Bueno, eso ahí sí es algo muy interesante vuestra pregunta, sí. y voy a permitirme contestar sin develar ciertas cositas. Más cosas. Ok. Pues, ¿no? Sabemos que Eugenio Espejo fue doctor, abogado, político, periodista, revolucionario. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Quién instauró esas ideas revolucionarias en él? Claro. Justamente los francmasones, la masonería como tal, ¿no? Se dice dentro de los anales de la historia que Eugenio de Santa Cruz y Espejo, dentro de sus estudios y especializaciones, él fue expulsado de un colegio jesuita. Ok. De un colegio que también era universidad. Él fue expulsado, interrumpiendo su carrera de medicina, pues, ¿no? Entonces, él, basada en esa situación, tuvo que salir fuera del país. A buscar conocimiento. A buscar arreglar la situación con los jesuitas. Ah, perfecto. Porque él continuaba, él quería continuar sus estudios. Pero estamos hablando de una orden que era muy rígida y que cuando daban una orden, básicamente no había marcha atrás. Correcto. Pues los jesuitas eran así en esa época. Correcto. Okay. Entonces, él sabiendo ese antecedente, ¿no? Tuvo que viajar a donde está digamos, quien mandaba en ese entonces, sí. Que eran justamente en ese tiempo, hablando de 1760, 1780, él tuvo que viajar a Alemania. Correcto. Ya. Entonces en Alemania se encontraba en este caso el protectorado o la parte principal, como lo es en la actualidad el Vaticano con el catolicismo. Sí. Los jesuitas en ese tiempo tenían en Alemania. Okay. Y sucede que cuando él va a arreglar esta situación, se encuentra con muchos intelectualistas que eran jesuitas, pero también eran francmasones. Okay. Se dice que él tuvo contactos con Adam Weishaupt. Okay. En su momento. Perfecto. Sabemos quién es Adam Weishaupt. Adam Weishaupt es el fundador de la Orden Illuminati en su facción visible. Eso te iba a decir. El 1 de mayo de 1776. Eso te iba a decir porque qué interesante que en la región que es Alemania, ¿no? Y en la zona de Baviera principalmente, están estas órdenes, ¿verdad? Con mucha fuerza. ¿Qué sucedió en Alemania, ¿no? Y después, pues bueno, ya viene lo que es el nazismo, con fortaleza y todo, pero sabemos que parece que fuera como una tierra donde hay mucho misticismo, porque ahí recordemos también que están los germanos, ¿verdad? La Germania antigua, que se decía que eran unos hombres con una raza casi superior, pero también con un nivel de intelectualidad muy fuerte. Entonces, tal vez eso le atrajo, porque yo pensé que Eugenio Espejo había tal vez leído o tal vez había tenido conocimientos por medio de los franceses de aquella época o por los españoles que eran muy allegados aquí a estas tierras. Pero sin embargo no sabía esa parte, que él había viajado a Alemania y obviamente había incursionado en esto. Y una vez que él trae la masonería, ¿podemos decir que Eugenio Espejo es el padre de la masonería en el Ecuador? Personalmente considero que sí. Ok, mira que es un dato que muchas personas no lo saben y no están en los libros de historia. Correcto, eso está en los archivos que custodia la francmasonería. La francmasonería tiene archivos que un ser humano mortal, común y corriente no puede ver. Es correcto. Aquí en Guayaquil principalmente. Sí. ¿Por qué? Porque dentro de esos archivos está parte de nuestro legado y está parte de nuestro secreto. Okay. Recordemos que cada miembro que pertenece a la masonería tiene la libertad y voluntad de decir yo soy francmasón o yo no soy francmasón, y eso hay que respetarlo. Pues hay hermanos que se mantienen en el anonimato y eso hay que respetarlo. Ok, dentro de la masonería aquí en Guayaquil, una vez que se instaura por medio de Eugenio Espejo, ¿cómo llega aquí a Guayaquil? Ese es el segundo génesis.
Perfecto. Que iba a comentar. El primer Génesis está, digamos, determinado por Eugenio Espejo. El segundo Génesis, y digamos el padre de la masonería guayaquileña, que yo considero, es José Joaquín de Olmedo y Vicente Rocafuerte. Ok, perfecto. Sí. Había una diferencia que quería contrastar, ¿no? Y no respondí a tu consulta hace un momento, de las diferencias de esas logias con la modernidad. Ah, correcto, ya. sí. Las logias creadas en ese tiempo de la emancipación, de las independencias, fueron conocidas como logias Lautaro. Okay. En honor a este mapuche de Chile que estuvo siempre en contra de los españoles, sí, y luchó contra ellos. Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, estas logias Lautaros tenían algo en común. Eran unas logias activas políticamente y militarmente y gestadas para la independencia o creadas para la independencia. Correcto. ¿No? Entonces, a diferencia de la masonería actual, donde nosotros ya no estamos en guerra, ya no estamos tratando de buscar la independencia de los pueblos, ahora la masonería tiene otro objetivo, ¿no? Volviendo al tema, volviendo a vuestra consulta, en Guayaquil, la masonería, el padre de la masonería en Guayaquil fue justamente José Joaquín de Olmedo, Vicente Rocafuerte, que ellos a través de la logia Estrella de Guayaquil, Fragua de Vulcano, gestaron también la independencia en Guayaquil en 1809. Si nosotros observamos el himno de Guayaquil, el himno de Guayaquil, la letra, ¿sí? Como tal, es un himno masónico y está escribiendo una logia, básicamente. Genial, porque en los libros de historia, ¿por qué crees que eliminan este pequeño detalle? O sea, sabemos que los próceres de Guayaquil son bien exaltados en todo ámbito, pero se escapa o tratan de anular de que fueron masones. ¿Por qué crees tú? Yo creo que no es porque creo, sino es conforme a las situaciones que se han venido dando en la historia. Sabemos que la Iglesia Católica, con mucho respeto a todos los miembros de esta comunidad, persiguió a la masonería. Ya los objetó e inclusive los llevó a la muerte en su momento, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta las ideologías políticas conservacionistas, digamos, que en esa época, ya adelantándonos un poquito más a la historia, ya a mediados de 1800, entre 1800 y 1900, cuando el presidente Gabriel García Moreno, sí. Miembro jesuita, supernumerario, etcétera, etcétera, él inclusive prohibió la masonería dentro del país. Entonces todos los masones que en ese tiempo estaban tuvieron que ocultarse, tuvieron que esconderse porque eran perseguidos e inclusive hasta hacían juicio de guerra. Y hacían sus reuniones en sitios bastante ocultos, por así decirlo. Correcto. Y tal vez de ahí venga el mito de que hacen cosas extrañas o tal vez... Sí, hay un monumento aquí en Guayaquil, en la calle 9 de octubre, el famoso abrazo entre San Martín y Simón Bolívar, pero vemos que tiene un saludo especial. ¿Tiene que ver con la masonería? El escultor de esa magnífica obra, no era masón. Porque faltaron ciertos elementos, ciertos toques, digamos, ciertos elementos o ciertos detalles más que todo, para que eso sea completamente masónico. No obstante, hay ciertas posturas que nosotros los masones reconocemos y podemos determinar y darnos cuenta. Por ejemplo, cuando se dan la mano, cuando se estrechan la mano. Correcto. Entre masones va más allá de la palma de la mano. Correcto, sí. ¿Y eso tiene un significado? Sí. Bueno, eso es parte de los secretos de la masonería, que voy a tratar de limitarme un poco. Nosotros tenemos métodos y medios de reconocimiento. ¿Tú me podrías dar la mano como que si yo fuera masón? ¿Para que las personas pudieran ver? ¿O es prohibido? Podría darte la mano, pero no entenderías. A ver, para que el público vea. ¿Esto es normal o es masón? Masón. Perfecto. Es casi como como girando la palma para que la parte frontal esté en dirección hacia el cielo, por así decirlo. Sentí esa situación. Sí, pero no es eso. Y hay otras personas, y he visto otros saludos, no sé, que van más allá de la muñeca. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo más allá de la muñeca? Permíteme. A ver. Esto. ¿No tiene nada que ver con la masonería? Dentro de un contexto masónico,
Podría decirse que no. Ok. Podría decirse que no. Porque allá hay muchas situaciones o muchas nomenclaturas que están muy secretas. Ok. Y que no podemos revelar. Genial. ¿Por qué el símbolo del sextante, creo que es? El símbolo masón, ¿por qué esa regla de 90 grados? Ah, la escuadra y el compás. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, ¿Qué significa? Nos vamos a la época de antes de la fundación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es la logia madre del mundo y es la que nos regenta, es la que nos da a nosotros la regularidad y el reconocimiento a nivel mundial. Perfecto. Cabe destacar que la muy respetable Gran Logia del Ecuador es la única entidad regular y reconocida dentro del país, del territorio ecuatoriano, que tenemos una carta patente, digamos, oficial y anunciada por Inglaterra, ¿no? Que fue dada a través del Perú. Bien, nos vamos antes de 1717. Sí, ¿por qué el símbolo? ¿Qué significa? Cuando existían los operativos. Ok. Hay que destacar que antes de 1717 habían masones operativos y a partir de 1717 hasta la actualidad existen masones especulativos. ¿Por qué operativos? Porque eran masones que eran justamente arquitectos, albañiles y que trabajaban sobre las construcciones, trabajaban sobre piedra, trabajaban sobre monumentos y sobre todas más que todo la construcción de grandes estructuras, sean para la iglesia o sean para los reyes. Correcto. Entonces, ¿cuál era la herramienta que ellos más utilizaban para hacer estas construcciones? La escuadra. La escuadra para hacer los sólidos cuadrados, sí, y el compás para hacer los sólidos que eran circulares. Correcto. Es ahí donde se adopta esas dos herramientas principales. He visto muchas fotografías, principalmente de las logias universales y aquí en Guayaquil, y usan unos trajes muy especiales. ¿Qué representan esos trajes? Y he visto que tienen como especie de un gorro especial a veces, o inclusive tienen como especie de una franela que se la ponen en el área del abdomen. ¿Qué significa todo eso? Bueno, eso es parte de, digamos, la parafernalia o las vestimentas de los masones. Ok. Lo que se ve aquí adelante, ese delantal, sí, se conoce como el mandil. Okay. Dependiendo del grado, dependiendo de la oficialidad, dependiendo de la dignidad que tú ostentes dentro de la logia o dentro de la gran logia como tal, justamente se te determina y se te da un tipo de mandil. Okay. Eso es básicamente lo que diferencia a un masón del otro conforme a sus grados. Para ponerlo más o menos como en términos más conocidos, sería como las palas o los rangos dentro de los militares. Correcto. Más o menos correcto, así. Sí. Ok. ¿Y en la época de Eugenio Espejo también se usaba ese tipo de vestimentas o de parafernalia, por así decirlo? ¿O eran más, digamos, no llamaban tanto la atención por la época en que estaban viviendo? Bueno, se dice que en ese tiempo utilizaban ellos un mandil de reconocimiento, pero bajo el smoking. Ok. Sí, no lo mostraban ellos, digamos, en el seno de la logia, donde se reunían. Ellos lo utilizaban escondido, digamos. Genial. Se me viene, ya que la masonería es tan antigua, ¿hay algún museo donde haya artículos que pertenecieron a masones de la antigüedad? ¿Hay algún sitio donde se pueda ver? Mira, este fue algo que perteneció a José Joaquín de Olmedo, o este es la pluma o algo que era de origen masónico y que perteneció a Eugenio Espejo. O sea, ¿hay algún sitio donde uno pueda recorrer y ver este tipo de objetos? ¿O es muy difícil? Bueno, sí hay museos públicos a nivel mundial, hay un montón. Ok, en Inglaterra, perfecto. En Estados Unidos, a millares de surgir, como se dice. Perfecto. Aquí en el país, un museo muy particular queda en la ciudad de Montecristi, donde se erigió el monumento a Eloy Alfaro. Ahí se pueden ver ciertas cosas y parafernalias que pertenecieron a Eloy Alfaro. ¿Cómo entra Eloy Alfaro a esta logia? ¿Qué le llamó la atención a él también? Pues? Bueno, regresemos a los tiempos de García Moreno, ¿no? García Moreno, como era conservador, enemigo justamente del pensamiento liberal y progresista que en este tiempo daba Eloy Alfaro y todo su movimiento, equipo, digamos, su movimiento,
Cabe destacar que él a finales de 1800, entrando a 1900, él fue exiliado. Él tuvo que irse del país. Okay. Pero él se inició en una logia en Guayaquil, dicen los anales de la historia, ¿no? Sin embargo, él iniciado tuvo que irse a instaurar a Panamá, ¿no? Y ahí prosiguió él a conseguir sus demás grados. Recordemos que Eloy Alfaro, antes de ser político y militar, él era comerciante. Okay. Él fue el que dio, digamos, a conocer al mundo el sombrero de paja toquilla, que su nombre era Jipijapa. Correcto. En ese entonces, ¿no? Entonces, él prosiguió sus estudios masónicos de altos grados en Centroamérica. Unos dicen que fue en Panamá, otros historiadores dicen que fue en Costa Rica. Bueno, fue en los dos países para mí porque están contiguos, ¿no? Y él, a obtener allá sus altos grados, regresó al país. Okay. ¿No? Regresó al país. ¿Qué le llamó la atención de él? La masonería, justamente porque la masonería practicaba el lema que a nosotros digamos, uno de los lemas principales que nos define, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Okay. Cabe destacar que él se inició justamente en el año que se dio la Revolución Francesa, que también fue gestada por los francmasones en contra de la corona, de la burguesía, porque la corona y la burguesía en ese tiempo aplastaba al pueblo y era situaciones que desde el punto de vista masónico no eran sustentables ni dables. Ok. Me dices que Eloy Alfaro, según la historia, se inicia con una logia masónica aquí en Guayaquil. Correcto. ¿Todavía existe esa logia? La Filantrópica del Guaya, si mal no recuerdo. En la actualidad no se encuentra esa logia, si mal recuerdo, se encuentra abatida a columnas, como decimos nosotros, o sea, dormida, digamos. Ok, o sea, no siguió con los personajes, digamos, con el mantenimiento de la estructura, por así decirlo. No. Ok, perfecto. ¿Cuántas logias hay en Guayaquil? En la actualidad existen alrededor de 25 logias aquí en la ciudad de Guayaquil. Ok, pero hay muchas que no se las conoce porque ellos no quieren que se las conozca por falta de difusión o simplemente quieren vivir en un hermetismo. Yo creo que más allá de vivir en hermetismo, recordemos que en la antigüedad la masonería fue secreta. En la actualidad es discreta como tal, ¿no? Okay. Y cada miembro, cada gobernanza de logia, porque hay una persona que es el presidente de la logia, determina si ellos se mantienen en la discreción o salen públicamente. Okay. Ya eso depende de cada uno de los miembros, ¿no? Lo que sí es secreto y ha sido secreto desde la antigüedad son nuestros rituales, que es lo que se practica dentro de las logias. Y lo que se puede saber de los rituales, ¿qué es? Porque en algún momento tuve la oportunidad de estar presente, y esto lo digo, en un cuarto totalmente azul, hermoso, y que se veía como la cúpula, las constelaciones, las estrellas. ¿Qué se puede saber de los cuartos o de los espacios físicos que tienen los masones en sus rituales? Que puedas decirlo, obviamente. Bueno, es conocido que existe aquí un templo masónico atrás de la Caja del Seguro, por la bahía. Es ahí justamente donde funciona, es el punto geométrico principal a nivel nacional de la Gran Logia del Ecuador. Eso, perdóname, ahorita que hablas de punto geométrico, alguien me explicó que en ese sitio no está hecho al azar, que porque tenía cierta cercanía al río y apuntaba hacia el norte y todo. No recuerdo muy bien cómo me explicó esta persona. Y si te das cuenta, si lo ves desde el Google Maps, en la parte superior, hay un triángulo justamente donde está la Gran Logia del Ecuador. Genial. Y ahí hay esos cuartos, por así decirlo, secretos o misteriosos. Claro que sí. Son el paso para poder convertirse o son como las escalinatas de conocimiento. Así lo interpreto yo. Sí. Bueno, como antecedente, permíteme indicarte, ese no fue nuestro primer templo. Ok. Ya, nuestro primer templo fue creado en 9 de octubre y Boyacá, donde se conoce, 9 de octubre y Escobedo, donde se conoce que funcionaba Diario del Universo. Justamente el fundador de Diario del Universo fue francmasón, y él en ese tiempo hizo las gestiones para poder adquirir y si uno se pone en la parte de al frente, donde hay un almacén ahí de ropa deportiva,
uno puede ver hacia la parte superior, se ve un triángulo y el ojo que todo lo ve. Correcto. Y si nos acercamos a la esquina, ahí hay una placa justamente conmemorativa donde se da el nombre de las primeras logias que fundaron la Gran Logia del Ecuador. Aquí en Guayaquil, las 25, ¿hay algún día especial en que se reúnen? Correcto. Sí, cada logia determina un día y un horario para reunirse. Ok, he visto que tienen también mucho acercamiento hacia el cosmos, hacia el universo. Para ustedes, ¿qué representa el cosmos y el universo? Bueno, el cosmos y el universo básicamente es la representación del todo para nosotros, desde el punto de vista masónico. Dentro de nuestras logias, cabe destacar, nosotros no discutimos ni de política, ni de religión, ni de dogmas. Perfecto. Creemos en un ser superior, creemos en un gran arquitecto del universo, que es el nombre genérico que nosotros le hemos dado a esta divinidad. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras logias convergen hermanos de diferentes religiones. Encontramos hermanos católicos, encontramos hermanos judíos, encontramos hermanos musulmanes, encontramos hermanos de toda índole. Entonces, genéricamente, nosotros, los francmasones o los masones como tal, determinamos un nombre genérico para esa divinidad y le decimos gran arquitecto del universo. ¿Hay alguna fecha especial en la masonería? Sí, las fiestas solsticiales, por ejemplo, nosotros celebramos. ¿Los solsticios de invierno y verano? Claro que sí. Ok, pero eso ya tiene connotación con las antiguas civilizaciones, porque ellos hablaban de que los solsticios eran para sembrar, para recoger la cosecha, e inclusive ya energéticamente y espiritualmente hablando, se puede decir que es un día en el que se pueden hacer rituales para poder energizar el cuerpo físico de una persona. No sé si comparten también esa parte. Por supuesto, por supuesto. La masonería, aparte de ser una institución iniciática, esotérica, ocultista y herética, incluso le digo yo, herética, ¿por qué? Porque estamos en contra de los dogmas impuestos, pues, ¿no? Nosotros vemos un poquito más allá y traducimos eso a nivel de la ciencia, ¿no? Sin embargo, dentro del conocimiento general, la masonería considero que es un colegio, un colegio de altos estudios, donde convergen muchas de estos conocimientos esotéricos de las distintas líneas. Dentro de la masonería, por ejemplo, si vamos un poco más atrás, encontramos vestigios de Aristóteles, de Platón, encontramos también vestigios de los caballeros templarios, encontramos vestigios de las sociedades ocultas, del iluminismo alemán que en su momento se creó. Todo eso se encuentra dentro de la masonería y paulatinamente se da conforme uno va avanzando los grados. Entonces, por eso no está de más que nosotros celebremos esas fiestas solsticiales que tienen mucho que ver con la regeneración y con el equilibrio que nosotros en cierto grado conocemos. Genial. Estamos ya terminando el programa, fue algo excelente porque hemos podido conocer situaciones las cuales en realidad no son muy abiertas hacia el público guayaquileño. Pero tengo una última consulta, la verdad es bastante fuerte, no sé si me la puedas contestar. Vamos ahí. ¿Por qué no hay mujeres en la masonería? Bueno, voy a decirte la respuesta fácil. La masonería regular, reconocida a nivel mundial, no admite mujeres en su seno. La masonería... Por una orden. Correcto. La masonería que no es reconocida ni regular, sí admite mujeres dentro de sus filas. ¿En Guayaquil hay mujeres que pertenezcan a la logia masónica? Yo que conozca, no. Pero, por ejemplo, conozco a muchas mujeres en Quito, conozco también en Cuenca, en Ambato. ¿Y comparten con hombres la logia o ellas tienen una logia totalmente diferente femenina? Existen logias femeninas como tales, sin embargo dentro del país no existe, hasta el momento que yo conozca, no existe una logia femenina, pero sí existen logias mixtas, donde están hombres y mujeres al mismo tiempo. Genial, muchísimas gracias a Ricardo, la verdad fue un honor tenerte, esperamos en algún momento poder nuevamente visitar la logia
el templo masón. En algún momento estuve ahí invitado ad honoris, sin ser parte de la logia, y la cual recabé mucha información y conocimiento, que fue muy hermoso estar en ese día. Gracias, y estamos prestos para poder hablar sobre una segunda parte acerca de la logia masónica en Guayaquil. Así que un abrazo, Ricardo, y tu mensaje final para las personas. Bueno, muchas gracias primero que nada, y a quienes deseen saber e ingresar a la masonería, por favor, contáctenos directamente a los canales que tenemos nosotros en internet, a Gran Logia del Ecuador. Encontrarán mucha información interesante, y los que deseen ingresar, pues ingresarán. Bienvenido sea. Respectivamente, si cumplen los perfiles. Gracias, Ricardo, y nos vemos en otro episodio más de Cabina del Misterio. Un fuerte abrazo para ustedes. Gracias.